El problema de los plásticos es un problema de unas dimensiones realmente increíbles, ¿no? Bueno, nuestro mundo está siendo invadido por los plásticos, ¿no?, desde hace unas décadas. Polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, poliestireno, poliamida, poliéster, policloruro de vinilo, polietil tereftalato, el PET, policarbonato, etc. Y en forma de bolsas, botellas, tapas, envases, pellets, fibras textiles, incluso microperlas que se utilizan para agentes de lavado y en cosméticos y en productos de aseo personal. En fin, el caso es que a través de sus muchas formas, de sus muchas modalidades, pues los plásticos están llenando nuestro mundo. Y no es algo que precisamente parezca que se va a reducir el problema de los plásticos, sino antes al contrario. La producción de plásticos viene creciendo de forma sostenida y espectacular desde los años 50. En los años 50, en 1950, se producían pues 1,5 millones de toneladas de plástico. En estos momentos esa cantidad es extraordinariamente superior, ¿no? En el 2014 ya no era 1,5 millones de toneladas, sino que eran 311 millones de toneladas de plástico las que se producían en el mundo. Y en el 2050 la previsión es que se llegue a 1.800 millones de toneladas de plástico. Con lo cual, si con las cantidades actuales ya tenemos el problema gravísimo que tenemos, pues imaginemos, si se cumplen esas previsiones, el problema que podemos afrontar, ¿no? Cada año la estimación es que unos 8 millones, casi 8 millones de toneladas de plástico son vertidas a los mares y a los océanos de nuestro planeta azul. Y que ya puede haber en torno a 150 millones de toneladas en los mares, ¿no? Una cantidad que se prevé que se convierta en unos 250 millones de toneladas en el año 2025, es decir, dentro de nada, a la vuelta de la esquina, ¿no? Esto es algo verdaderamente increíble, ¿no? Cómo se ha llegado a esta situación. Cuántas cosas hace la humanidad sin reparar en ellas, como si nada, y que luego tienen un impacto tan considerable, ¿no? En mares cerrados, como es el caso del mar Mediterráneo, la situación es crítica ya, ¿no? Crítica, porque claro, estos mares tienen una mucho menor renovación de las aguas y encima mares muy poblados en su entorno, como es el caso del Mediterráneo, pues la situación es realmente escandalosa, ¿no? Hay que darse cuenta, además, de que lo que vemos flotando en los mares y en los océanos es tan solo una parte, ¿no?, del plástico que realmente contienen, porque 2/3 de esos plásticos que acaban en los mares y en los océanos se van al fondo, con lo cual no lo vemos. Y el que no lo veamos no quiere decir que eso no genere problemas. Evidentemente también genera problemas. Una mitad aproximadamente de lo que va a la superficie acaba en las playas y la otra mitad flota en la superficie o inmediatamente cerca más o menos de ella. Y todo esto genera un problema muy grave. Estos plásticos se van fragmentando y se genera una especie de pseudoplancton, un pseudoplancton plástico, con partículas que los peces y otros organismos marinos pueden ingerir, ¿no? Claro, los organismos marinos, pues a lo largo de millones de años de evolución, han estado acostumbrados a que, bueno, lo que veían flotando solía ser materia viva, desde luego no flotaba plástico. Bueno, ingieren estos pedacitos de plástico convertidos a veces en micro, incluso en nanoplásticos, ¿no? Este pseudoplancton plástico pues, puede ser, y de hecho es ingerido por infinidad de organismos vivos, desde el zooplancton
hasta ballenas, desde lo más pequeñito hasta los organismos más grandes de los mares, pueden ingerir e ingieren este plancton falso, este plancton plástico. Se sabe que lo hacen, por ejemplo, mejillones, cangrejos, peces, tiburones, tiburones planctívoros, tiburones que comen plancton, como es el caso, por ejemplo, pues del tiburón peregrino, el tiburón ballena, reptiles marinos, aves marinas, por supuesto, el zooplancton, las ballenas, que son grandes filtradoras, etc., ¿no? Y en algunas especies se ha medido en más del 80% de los individuos estos materiales plásticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en predadores, ¿no? Pues estos depredadores que ingieren otros organismos, ingieren también con ellos esas partículas de plástico que portan en su interior, ¿no? Un estudio realizado, por ejemplo, mostraba que el 73% de los peces mesopelágicos del Atlántico noroeste tenían presencia de estas partículas plásticas, ¿no? En alguna especie no era el 73% de esos peces mesopelágicos, sino que era el 100% de estos que llevaban en su interior, en su organismo, en su tracto digestivo, estas partículas plásticas. Esos microplásticos que tenían sobre todo eran fibras de polietileno. También se ha estudiado y se ha visto que, por ejemplo, el 83% de las cigalas del mar de Clyde, en el Reino Unido, tenían microplásticos, y que también un 68% de las bogas que se habían recogido para un estudio en las Islas Baleares, pues también contenían estas partículas plásticas. Datos de las Naciones Unidas, en concreto de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, mostraban que unas 220 especies, al menos, ingieren microplásticos. La cuestión es, ya que el ser humano se encuentra en el top, en la cúspide de la cadena alimentaria, ¿cómo nos puede afectar esto, ¿no? Porque evidentemente nos estamos alimentando de algunos organismos que ingieren estos microplásticos, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar esto, ¿no? Tenemos que pensar que sí, que en muchas ocasiones se eliminan las vísceras, donde pueden estar estos microplásticos, ¿no? Aunque hay también algunos peces pequeños y mariscos que se ingieren enteros. Tenemos que pensar, por ejemplo, en organismos filtradores, como es el caso de los mejillones, que filtran estos microplásticos, ¿no? Pero también se han detectado microplásticos en la sal, en la cerveza, en la miel, en el azúcar y, por supuesto, en el tracto digestivo del ser humano. A veces se suele enfocar el problema de los plásticos como si fuera algo de un riesgo físico, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, la obstrucción del tracto digestivo de las tortugas o de otros organismos, de esta obstrucción del tracto digestivo que puede tener graves repercusiones. Pero no nos damos cuenta de que no se trata solo de un riesgo físico, o muchas personas a lo mejor no se dan cuenta de ello, ¿no? Sino también de un riesgo químico, porque los plásticos no son otra cosa que productos químicos sintéticos. Y si vemos, por ejemplo, los informes que elaboró la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca, nos daremos cuenta de que en los plásticos puede haber contenidas muchas sustancias químicas con propiedades tóxicas. En concreto, estos informes de la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca hablaban de que en los plásticos puede haber presencia, en mayor o menor medida, de unas 132 sustancias o grupos de sustancias tóxicas. La Agencia de Productos Químicos de la Unión Europea, la ECHA, comenta, en informes que ha realizado, que en los plásticos puede haber presencia de más de 400 productos químicos. Bueno, y eso en realidad es solo una parte de las muchas sustancias que se pueden usar en ellos. ¿Qué sustancias pueden estar contenidas en los plásticos? Bueno, son infinidad de ellas. Sustancias
que pueden formar parte de la propia estructura principal del plástico o que se añaden a los mismos para conferirles una serie de propiedades. Por ejemplo, pues puede haber presencia en los plásticos de retardantes de llama, sustancias químicas muy diversas que se incorporan a los plásticos pues para hacer que sean menos igniscibles, que tarden más en prender. Puede haber plastificantes, de hecho es algo muy importante en muchos plásticos, la presencia de sustancias que se les aplican para darles ductilidad, flexibilidad. Son plastificantes. Sin estas sustancias, pues estos plásticos no tendrían esa flexibilidad que les caracteriza, ¿no? Y entre estas sustancias que se aplican como plastificantes, pues se cuentan sustancias que tienen efectos, por ejemplo, de alteración hormonal, ¿no? Entre otros posibles efectos, ¿no? Hay sustancias también que se les aplican para endurecerlos, ¿no? O sustancias colorantes, para darles color, antioxidantes, catalizadoras, estabilizantes, disolventes, biocidas, agentes de soplado, en fin, son infinidad de sustancias que se aplican bien para la propia producción de los plásticos y que luego a lo mejor pueden persistir como residuos, o que se aplican a los plásticos para conferirles una serie de propiedades, ¿no? Y así pues encontramos en los plásticos, o podemos encontrar en los plásticos, bisfenoles, talatos, retardantes de llama, bromados, clorados o de otros tipos, metales pesados, parafinas cloradas, compuestos organoestánicos, etc. Bueno, infinidad de sustancias que se utilizan o se han utilizado en la producción de los plásticos y que pueden estar incorporadas o pueden estar presentes en los mismos, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas de las sustancias que se incorporan a la composición de los plásticos no están unidas químicamente a la estructura de los mismos, por lo cual se pueden liberar de los mismos y de hecho se van liberando desde los mismos, ¿no? Un tema importante a considerar en relación a la contaminación química que los plásticos pueden representar es el tema de la fragmentación de los mismos. Bueno, se fragmentan en microplásticos cuando tienen menos de 5 milímetros de diámetro, o en nanoplásticos, que es cuando tienen menos de 100 nanómetros. Hay que darse cuenta de lo pequeño que esto puede ser, ¿no? Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte del metro, o lo que es lo mismo, la 1.000.000ª parte de un milímetro. La 1.000.000ª parte de un milímetro, que ya de por sí es bastante pequeño, ¿no? Y esta fragmentación hace que la superficie relativa de ese plástico se incremente exponencialmente. Y consiguientemente también la superficie desde la cual se puede liberar estas sustancias tóxicas a las que hemos hecho referencia, ¿no? Entonces, estos microplásticos o estos nanoplásticos ingeridos pues tienen una mayor superficie que el plástico original entero y sin fragmentar. Y en el tracto digestivo de los organismos vivos pues hay una mayor superficie de posible liberación, de posible transferencia de estos tóxicos a esos organismos vivos, ¿no? Aumenta la superficie de liberación de estas sustancias y, consiguientemente, la eventual transferencia de estas sustancias químicas tóxicas hacia los tejidos, las células, la sangre de estos organismos, ¿no? Hay que tener en cuenta no solo las sustancias que en los plásticos pueden llevar en sí mismos, ¿no?, por las que se hayan aportado o utilizado durante su producción, sino también que los plásticos presentes, por ejemplo, en el mar o en los océanos, pueden convertirse en vectores de captación de contaminantes químicos que haya presentes en las aguas y que se pueden concentrar en estos micro o nanoplásticos. Y esto es un hecho que se ha constatado, ¿no? Y al igual que esa fragmentación de los plásticos, como decíamos, aumenta también
esa capacidad de liberación hacia el organismo vivo de las sustancias que los plásticos pueden contener, también esta fragmentación en los mares tiene otra consecuencia, que es que se aumenta también la superficie de captación de contaminantes que puede haber en las aguas por parte de los plásticos. Tenemos así que estos fragmentos crean una extensa malla de captación de contaminantes en las aguas de los mares y de los océanos, y hay que tener presente que en las aguas de los mares y de los océanos hay infinidad de contaminantes, puesto que muchos de los vertidos que se producen, fundamentalmente desde tierra firme, desde industrias, ciudades, etcétera, van a parar a las aguas y finalmente a los mares y océanos. Y ahí están. Y si estos fragmentos de plástico pueden servir de vectores de captación de esos contaminantes y luego ser ingeridos, pues bueno, es otro problema que se añade al de las sustancias que en sí mismas puedan portar esos fragmentos de plástico. ¿Pueden las sustancias que los plásticos contienen, tóxicas, pasar a los organismos vivos? Bueno, pues se ha visto que sí. Se ha visto que sí, aunque es algo en lo que hay que indagar y en lo que hay que estudiar muchísimo más. Pero por lo que ya se sabe, sí. Se ha visto, por ejemplo, que en algunos estudios, en algunas investigaciones realizadas, cómo sustancias de los plásticos pueden pasar a los organismos vivos. Por ejemplo, mejillones que acumulan hidrocarburos aromáticos policíclicos que los plásticos pueden contener. Estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo, contaminaban polietileno y poliestireno. Se ha visto que unos organismos llamados lombrices de marea acumulaban nonilfenol, fenantreno, triclosan o polibromodifeniléter 47, bueno, un retardante de llama bromado, ¿no?, que puede estar presente en los plásticos, ¿no? Y bueno, los científicos están muy preocupados por ejemplo, la disrupción endocrina. Algunos de estos contaminantes químicos, muchos, pueden tener efectos de alteración hormonal. Y preocupan porque estos efectos de alteración hormonal se pueden generar a muy bajas concentraciones. De hecho, para aquellas sustancias que tienen efectos de alteración hormonal, lo que nos dice la ciencia es que no está nada claro que se pueda establecer un umbral seguro por baja que sea la concentración. Con lo cual, pues es francamente preocupante, sobre todo cuando se habla de exposición en etapas tempranas de la vida, ¿no? Por ejemplo, pues cuando un ser humano es simplemente un feto, un embrión en desarrollo dentro de su madre, o un niño, etcétera, ¿no? O sea, a niveles muy bajos de concentración en esas etapas del desarrollo primeras, pues se pueden producir desarreglos que luego tengan consecuencias a lo largo de toda la vida del individuo, ¿no? Y bueno, pues han medido niveles de contaminantes en organismos vivos muy diversos. Por ejemplo, se han medido altos niveles de hexabromociclododecano, menudo nombrecito, que es un retardante de llama que se aplica a los plásticos, en las ostras de acuicultura y en peces de aguas europeas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, en otras zonas del mundo, como las pardelas de Tasmania. Las pardelas son unas aves marinas pelágicas, es decir, que viven en mar abierto, en alta mar, ¿no? Y estas pardelas, pues resulta que tenían polibromodifeniléteres, es decir, estos retardantes de llama que se pueden aplicar a los plásticos, pues los tenían presentes en sus tejidos grasos, ¿no? Y claro, procederían estos retardantes, en lo que comentan estos investigadores que lo vieron, procederían de los plásticos, ¿no? Un aspecto importante es que, claro, los plásticos, como todo el mundo sabe, una parte importante de los plásticos pues tienen una duración importante, ¿no? Persisten bastante, ¿no? Entonces esto puede dar pie a una exposición constante por esa duración, ¿no? Y también, no solamente porque los plásticos duran, sino porque es constante la aportación de plásticos al mar, es decir, constantemente están ahí, con lo cual es una fuente muy regular de exposición a contaminantes químicos.
Y bueno, pues hay una serie de factores que pueden influir en la mayor o menor liberación, la mayor o menor presencia de estos microplásticos, de su fragmentación, etcétera, como son, pues por ejemplo, la luz solar, la acidez mayor o menor de las aguas, las diferencias de temperatura, la salinidad, el oxígeno, en fin, una serie de factores que pueden incidir pues también en este problema, ¿no? Un hecho que tenemos que tener en cuenta es que de alguna manera las especies silvestres son muchas veces centinelas de la salud humana. Es decir, que lo que vemos que sucede a una serie de organismos vivos en nuestro planeta nos puede estar avisando de lo que nos sucede o nos puede suceder a los seres humanos, entre otras cosas porque con frecuencia existen hondas similitudes en una serie de patrones bioquímicos entre las diferentes especies, incluso a veces entre especies que pueden parecer muy distantes taxonómicamente, pueden parecer muy diferentes de lo que es el ser humano, pues tienen algunos patrones bioquímicos, algunos elementos del funcionamiento de sus organismos que son afines a los del organismo humano, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante no solamente ver los efectos que directamente se puedan ver o estudiar en la especie humana, sino también tomar nota de lo que se está viendo con otras especies. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que algunas sustancias químicas tóxicas o que pueden ser tóxicas se acumulan en los organismos, por ejemplo, de un mamífero marino. Bueno, pues nosotros no seremos un mamífero marino, pero somos un mamífero. Y bueno, pues algunas de estas cosas que estamos viendo, pues es importante que las tengamos en cuenta. Por ejemplo, se ha visto con las ballenas, ¿no? En concreto los rorcuales comunes, unas grandes ballenas, por ejemplo, en el mar de Liguria, pues en las costas, cercano a las costas del sur de Francia, norte de Italia, del Mediterráneo, ¿no? Se ha visto que los talatos, ¿no? Pasan a las ballenas, a estas ballenas, a estos rorcuales comunes. Estos contaminantes químicos, los talatos, pues resulta que se han medido en concentraciones notables en estos animales, ¿no? En su grasa, en concreto, ¿no? Que son contaminantes lipofílicos, es decir, que sienten amor por las grasas y que se pueden acumular de manera más singular en el tejido graso, ¿no? de los seres vivos, ¿no? Y lo que ven estos investigadores es que esta alta concentración de talatos en la grasa de estos rorcuales comunes del mar de Liguria, pues se debe fundamentalmente, o se puede deber fundamentalmente, a su ingestión de microplásticos, porque en los mares, a la distancia de la costa en la que estos animales normalmente se desenvuelven, no suele haber altas concentraciones de talatos en las aguas. Eso es más bien cerca de las costas, por una serie de razones, o por lo menos concentraciones más o menos notables, ¿no? De estos talatos. Entonces, bueno, la única explicación que ven es que estos mamíferos marinos tienen estos niveles de talatos en su grasa por la ingestión de plásticos. Esto es algo interesante, ¿no? Si se ingieren estos microplásticos, las sustancias que contienen pueden pasar también al organismo del ser vivo que se ha comido esos microplásticos, ¿no? Distintos estudios realizados muestran que hay una presencia de talatos, de estos contaminantes muy característicos con frecuencia de los plásticos, en peces marinos, y también los han visto en peces de río, ¿no? Y esto podía provenir del agua, también de los sedimentos, de los alimentos de estos peces, ¿no? Entonces, si pensamos que a través de la cadena alimentaria podemos estar incorporando las sustancias químicas tóxicas que los plásticos contienen, pues esto es un elemento importantísimo de preocupación sanitaria. Los mares están llenos de plásticos, los organismos vivos de los mares ingieren esos micro y nanoplásticos, los contaminantes químicos que contienen
pueden pasar a estos seres vivos y nosotros comemos estos seres vivos, ¿no? Entonces podemos estar incorporando a través de esa vía cierta cantidad de una serie de sustancias químicas tóxicas. Y a esto cabe sumar otras fuentes de exposición a estas sustancias químicas tóxicas de los plásticos, por ejemplo, los materiales en contacto con alimentos. Por ejemplo, una persona que calienta un tupper en un microondas, con lo cual puede hacer que sustancias químicas contenidas en el plástico pasen al alimento, ¿no? U otro tipo de materiales que hay en contacto con alimentos y que todos vemos continuamente de manera cotidiana por doquier en nuestra sociedad, puede ser otra vía de llegada desde los plásticos a nuestro organismo de contaminantes químicos, ¿no? Esto es algo que merece ser estudiado con detalle, evaluado con detalle y analizado de qué forma y hasta qué punto todo esto puede influir negativamente en la salud humana, porque desde luego no es nada deseable, desde luego, que los seres vivos estén ingiriendo plástico. Esto, ¿dónde se ha visto? ¿No? Jamás a lo largo de millones de años de historia evolutiva se había visto nada semejante. Nunca antes los seres vivos de los mares y de los océanos ingerían plástico. Y al final, este puede ser un plástico o esas sustancias químicas de los plásticos que nos estemos comiendo también los seres humanos con posibles efectos sobre nuestra salud, ¿no? El problema es cómo se soluciona esto, ¿no? Es muy complicado porque los plásticos son omnipresentes. Ya al principio comentábamos las tendencias del crecimiento del negocio de los plásticos que hay para el futuro, tremendas, es decir, va a seguir creciendo, no se corrige y difícil parece el consumo de plásticos a escala planetaria, ¿no? Esto es un problema muy severo, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar? Pues es muy complejo, ¿no? Seguro que no se trata simplemente de habilitar mejores sistemas de recogida de los residuos, ni de mejorar los niveles de reciclaje, aunque en alguna medida pueda estar bien, porque todo esto no son más que lo que se conoce como soluciones, a veces soluciones entre comillas, de final de tubería. Es decir, en lugar de remediar un problema en origen, intentar luego gestionar el problema. Es decir, tú generas una enorme cantidad de residuos, por ejemplo, y luego creas empresas que se dedican a gestionar esos residuos. Bueno, lo que se está viendo es que, primero, por ejemplo, en cuanto al reciclaje, solo una pequeña porción del plástico que se utiliza se recicla. Incluso hay algunas organizaciones que denuncian que mucho de lo que se dice que se recicla en realidad no se recicla. Acaba tirado en vertederos, acaba exportado a países en vías de desarrollo y acaba generando problemas, ¿no? Es decir, la solución real sería reducir la producción y la utilización de plásticos, porque luego es muy difícil que esos plásticos no acaben contaminando nuestro entorno, ¿no? Es muy complicado, mientras se siga generando estas enormes cantidades de plástico, incluso mucho plástico que es de un solo uso, de usar y tirar precisamente, ¿no? Y que al final acaba en vertederos, acaba en incineradoras, y aunque haya quien piense que las incineradoras, por ejemplo, pueden ser una solución, pues no son una solución, porque es una destrucción de recursos y además en la incineración se pueden generar sustancias muy tóxicas, como por ejemplo dioxinas, furanos y otras que pueden contaminar el entorno, ¿no? Y luego se habla, una parte del plástico va a plantas de reciclaje. Bueno, que mucho del plástico tiene una muy difícil recuperación, un muy difícil reciclaje, al final se acaba acumulando muchísimo plástico en unas instalaciones, algunas de ellas, por cierto, con una frecuencia llamativa, acaban ardiendo. En fin, el problema no es solo dejar que sigamos produciendo tanto plástico, que se siga generando tanto residuo plástico, ¿no? Y luego ver a ver qué hacer con esos montones, con esas montañas inmensas de residuos plásticos. No, esa no es la solución. La solución sería reducir el uso de plástico. Y esto, desde luego, es muy complejo.
aunque sería lo adecuado, ¿no? Se podría comenzar por reducir las ingentes cantidades de plástico absolutamente innecesario, plásticos de un solo uso, en esta cultura o incultura más bien, absolutamente irracional de usar y tirar, que tanto parece que está en boga en nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, pues, estas bolsas de plástico, pajitas, bueno, infinidad de cosas donde ya se está adoptando alguna medida, pero acaso no todavía del calado y del impacto que se debería, teniendo en cuenta las verdaderas dimensiones del problema. Mucha gente, con la mejor voluntad del mundo, dejan los residuos plásticos en contenedores, pensando que con eso se ha remediado el problema, que bueno, con eso ya esos plásticos no van a acabar contaminando al medio ambiente. Lamentablemente, la solución muchas veces no es tan sencilla, ¿no? Los sistemas de gestión de residuos dejan mucho que desear, mucho que desear, ¿no? Los plásticos que se dejan en un contenedor pueden finalmente terminar en un vertedero, exportados a países en vías de desarrollo o incinerados en una incineradora de residuos, ¿no? A escala global se disponen de algunos datos, ¿no? De algunas fuentes que nos dicen, por ejemplo, sobre los plásticos de embalaje, ¿no? Que son pues, como un 26% del total de estos residuos plásticos, ¿no? Pues que un 32% de los mismos acaba en los campos, en los ríos y en los mares. Un 40% termina en vertederos. Un 14% incinerado, es decir, quemado, en incineradoras de residuos, donde se pueden generar problemas de emisiones contaminantes, ¿no? Y que solo un 14% sería destinado al reciclaje. 14%. De teórico reciclaje, pues un 4% se perdería en el proceso, un 8% iría destinado a plásticos de baja calidad y solo un 2% para nuevos embalajes. Es decir, bueno, como vemos, las tasas de lo que se recicla son ínfimas, ¿no? En España, según datos disponibles, en el 2016 se produjeron 1,5 millones de toneladas de residuos de envases de plástico. 1,5 millones de toneladas, que no está nada mal, desde luego. Y de esa enorme cantidad de residuos de envases de plástico, una parte importante fueron incinerados, a veces bajo el eufemismo de la valorización energética. Lo llaman también reciclaje energético. Es decir, considerando que la obtención de energía con esos plásticos pues ya es pues una especie de recuperación. O sea, están quemando esos envases de plástico destinados a simplemente incinerarlos, con las consecuentes y ya comentadas posibles emisiones de sustancias tóxicas al entorno que puede generar la incineración, ¿no? Esto de la incineración va totalmente contra las 3 R's, que son las 3 R's de reducir, reutilizar y reciclar, puesto que algo que incineras, que quemas, que destruyes, ni lo estás reduciendo, ni lo estás reutilizando, ni lo estás reciclando, lo estás quemando. Y hay que decir que este problema, que no solución, de la incineración, lejos de menguar, está creciendo en España, creciendo. Una muestra de ello es lo que sucede con los residuos urbanos, es decir, ahora estamos hablando en general de residuos urbanos, no solamente de plásticos, pero bueno, también da idea de lo que puede tener que ver con plásticos, ¿no? En alguna medida, ¿no? Ante datos como estos y otros muchos que se podrían aportar, pues lo que tiene que quedar claro, ¿no?,
es que una cosa es que un envase sea recogido para su teórico supuesto reciclaje cuando lo dejamos en un contenedor, y otra cosa es que realmente ese envase sea luego realmente reciclado. Es una diferencia muy importante, y de hecho hay un informe reciente sobre lo que hace Ecoembes, realizado por Greenpeace, ¿no?, que habla de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y además hay que decir que entidades como Ecoembes, dedicada teóricamente al reciclaje de los envases, ¿no?, es una entidad de la propia industria, ¿no? Y lo que nos comenta esta organización en un interesante informe, ¿no?, es cómo, a pesar de lo que se dice que se recicla, pues realmente es muchísimo menos lo que realmente es reciclado. Hay que tener presente que vivimos en una sociedad que en alguna medida suele vivir de los problemas, pero no de las soluciones. Por ejemplo, en el tema de los residuos, sean los que sean. Residuos tóxicos y peligrosos, residuos plásticos, residuos sólidos urbanos, residuos industriales. Bueno, cuanto más cantidad de residuos haya, más negocio para una serie de empresas que viven y cobran en función de la cantidad de residuos que se generan. Es decir, cuanto más residuos se generen, más negocio. Entonces, no parece existir entre una serie de sectores demasiado interés en que se reduzca la cantidad de residuos que se generan, porque se perdería un negocio extraordinario. Cada vez generamos más residuos, más toneladas de residuos, y hay una serie de empresas que cobran por tonelada de residuo. Más toneladas, más dinero. Bueno, pues esto es algo acerca de lo que hay que estar advertidos, ¿no? Greenpeace publicó, como digo, un informe muy interesante sobre lo que estaba sucediendo con Ecoembes, ¿no? Ecoembes comentaba que se estaba reciclando el 75% de lo que acababa en los contenedores, pero lo que nos dice Greenpeace es que realmente es el 25%, no el 75%, ¿no?, de lo que acaba en los contenedores, que luego más o menos se recicla. Y lo que nos decía este informe es que el resto se guarda, se entierra, es quemado o se exporta. Se exporta pues a países como pueden ser en Ghana, Indonesia, Malasia, etcétera, ¿no? Y con esto lo que estamos haciendo es exportar el problema, pero bueno, realmente ni siquiera es que lo estemos exportando, porque al final una parte de estos residuos plásticos puede acabar en los mares, puede acabar en los océanos, y estén donde estén, al final, aparte de que a través de las corrientes oceánicas, microplásticos y nanoplásticos que se hayan fragmentado en un mar de lo más remoto, pueden acabar también volviendo a nosotros, al margen de que también pues mucho de lo que comemos viene de otros mares. En definitiva, que no se está solucionando el problema, ni muchísimo menos, sino antes al contrario. Muchas veces los sistemas de gestión de los residuos se convierten en algo que se utiliza precisamente para eternizar los problemas, porque se vive de los problemas y no de las soluciones. La solución sería aquí reducir a nivel mundial el consumo de plástico. No permitir que siga creciendo, que se sigan generando inmensas cantidades de residuos cada vez mayores y luego gestionándolas, entre comillas, ¿no? Esa no es la solución, con independencia de que siempre, por supuesto, si se genera cierta cantidad de residuos, sea mejor gestionarlo, pero lo que no puede ser es pensar que todo es seguir generando más y más y más y más y más cantidades de plástico que se convierten en residuo y luego gestionarlas, entre comillas. Bueno, no, esa no es la solución, ¿no? La prioridad es la reducción en origen de un problema. La reducción en origen. No permitir que un problema exista y gestionarlo, no.
reducir en origen la producción de plásticos, comenzando por los usos menos esenciales, los plásticos de usar y tirar, etcétera, etcétera. Y hasta ahora se han acometido algunas medidas, pero desde luego absolutamente insuficientes, y hay que ir mucho más allá. Solo se han tomado algunas medidas muy parciales sobre plásticos de un solo uso, bolsas, cubiertos, platos, pajitas, etcétera. Y también sobre microplásticos presentes, por ejemplo, en cosméticos y productos de aseo. Pero desde luego son necesarias muchas más medidas y de mucho mayor calado. Y también el compromiso de todos y cada uno de nosotros. No podemos estar siempre confiando en que esto es algo que van a remediar los gobiernos o las empresas. Los gobiernos muchas veces están mediatizados por las grandes empresas y hacen poquito normalmente y tardan además mucho en hacerlo. Y las empresas, bueno, pues las empresas que viven, hacen negocio generando algo, plásticos por ejemplo, pues bueno, pues seguramente no estarán demasiado interesadas en reducir el consumo de plástico. Así que, aunque a veces pueda parecer difícil, muchas veces somos los propios ciudadanos los que tenemos que adoptar medidas en nuestra vida cotidiana para reducir ese consumo de plástico. Se habla mucho de alternativas, ¿no? De alternativas como las fibras naturales, el vidrio, el metal. Y una cosa importante, por ejemplo, sería, en la medida de lo posible, volver a los envases retornables. Antes había envases retornables. No era tanto envase de plástico que luego acaba tirado. No. Eran envases que se retornaban. Envases, por ejemplo, de vidrio, que volvían a ser utilizados. Realmente es tan complejo volver a algo tan racional como reutilizar envases de vidrio, ¿no? O botellas de vidrio, por ejemplo, y así con otras cosas. Sería perfectamente asumible, y hacia ello habría que ir, ¿no? Y hacia una reducción general de los envases y embalajes innecesarios, ¿no? Todos lo vemos continuamente en cualquier centro comercial, la cantidad de envases, de embalajes, de cosas que acaban tiradas cuando cualquier persona compra algo, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Esto qué es, no? Y la concienciación, hay que actuar mucho en concienciación. Hay una serie de cosas que una persona en su vida cotidiana puede hacer para reducir el uso de plásticos, y debería aprender acerca de ello, porque es muy importante, ¿no? Al final podemos ser muchas veces los ciudadanos los que acabemos sacando las castañas del fuego, aunque nos lo pone muy difícil. Y hay que estar muy advertidos acerca de falsas soluciones. Falsas soluciones como con frecuencia lo de los oxoplásticos, algunos supuestos bioplásticos compostables, biodegradables, en fin, y que realmente no lo son. Porque claro, las personas muchas veces tienen muy buena voluntad, querrían remediar un problema, y hay quienes les pueden presentar falsas soluciones que pueden tranquilizar la conciencia del ciudadano, creyendo que usando una serie de elementos está contribuyendo a solucionar un problema, sin que realmente sea así, ¿no? En fin, la cuestión es muy compleja, tiene una solución que no es o no parece fácil, pero es muy importante. En primer término, cobrar conciencia de la entidad del problema, de las dimensiones del problema, de la gravedad del problema. Un problema global con un impacto tremendo en el medio ambiente, también con un impacto en la salud humana, por las sustancias tóxicas, por ejemplo, que los plásticos pueden contener. Un problema muy serio. Cobrar conciencia de estas dimensiones del problema, las verdaderas, no minimizarlo, y luego intentar presionar, por ejemplo, en la medida de lo posible, para que a nivel político se adopten medidas serias que vayan más allá de las muy tímidas medidas emprendidas hasta ahora, que no sean solo medidas cosméticas que hagan que el ciudadano de a pie piense que se está haciendo algo cuando realmente no se está haciendo casi nada. Y luego también, al margen de las medidas que se puedan emprender desde el ámbito político, también presionar para que las empresas hagan algo.
No a lo mejor las empresas que no se puede esperar que hagan demasiado, por ejemplo, empresas que precisamente están interesadas en producir y vender cada vez mayor cantidad de plástico, pero a lo mejor las empresas que utilizan esos plásticos, pues muchas veces no tienen tanto interés en utilizarlos. Y si ven que los consumidores no quieren tanto plástico, pues a lo mejor irán estas empresas reduciendo la cantidad de plásticos que utilizan. Y luego también lo que uno puede hacer en el ámbito doméstico, en el ámbito individual, ¿no? Una serie de gestos, a veces que parecen no tener mucha importancia, pueden tener mucha importancia y contribuir a la reducción del plástico que se produce y que eventualmente puede acabar contaminando el medio ambiente. En definitiva, bueno, entre todos hagamos lo posible para reducir las dimensiones de este colosal problema que los plásticos han ocasionado en nuestro planeta.